Mi nombre es Edward, y lo que estoy a punto de contar es la crónica de mi condena. Años atrás, en un momento de desesperación y ambición desenfrenada, hice un pacto con el diablo. Ahora, en mi vejez, he llegado a comprender el verdadero precio de ese acto impío. Todo comenzó cuando era un joven ansioso por ascender en la sociedad. Trabajaba arduamente como herrero en un pequeño pueblo, pero siempre soñaba con algo más. Quería riquezas, poder y respeto, y esos deseos comenzaron a consumir cada pensamiento y acción. Fue durante una noche oscura y tormentosa que mi vida cambió para siempre. En un libro antiguo y prohibido que encontré en la biblioteca de mi abuelo, descubrí un ritual para invocar al diablo. Al principio no lo creía. El procedimiento era claro y detallado, y consumido por la codicia, decidí llevarlo a cabo. Me dirigí a un claro en el bosque, donde dibujé un pentagrama con sal y encendí velas negras en cada punto. A medianoche, con una daga afilada, me corté la palma y dejé que mi sangre cayera en el centro del pentagrama mientras recitaba unas oraciones en latín. En la oscuridad emergió una figura alta y sombría. Sus ojos brillaban con un rojo intenso. ¿Qué deseas, mortal?, preguntó. Su voz resonaba con un eco que retumbó en mis oídos y aún lo escucho, incluso años después. Riqueza y poder, respondí sin vacilación. La figura rió, un sonido que lava la sangre, y me ofreció un pergamino con términos y condiciones. Sin pensarlo dos veces, y apenas leyéndolo muy por encima, firmé con mi sangre. En un instante, la figura desapareció y mi vida cambió para siempre. Durante largos años, disfruté de los frutos de mi pacto. Me convertí en uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Mi negocio floreció, mis cofres se llenaron de dinero, y mi nombre fue respetado y temido. Me casé con una mujer hermosa, y juntos tuvimos 2 hijos maravillosos. Mi vida empezó a parecer un sueño hecho realidad, y pronto olvidé el precio que había pagado. Sin embargo, la culpa empezó a acecharme. Cada vez que veía a mis hijos jugar o a mi esposa sonreír, un frío temor me envolvía. Sabía que había vendido mi alma, y tarde o temprano el diablo vendría a cobrar su deuda. Decidí burlar mi destino. Busqué en los mismos libros que me había llevado a mi perdición una manera de romper el pacto. Leí sobre ritos de purificación y exorcismos, y encontré, aparentemente, o eso creía yo, una forma de engañar al diablo. Según aquel libro polvoriento que encontré, tenía que realizar un ritual de arrepentimiento bajo una luna llena, en un lugar sagrado, y purificar mi alma con la sangre de un animal inocente. Con la esperanza renovada, llevé a cabo el ritual en una iglesia abandonada, rezando por mi redención y la protección de mi familia. Por un momento pensé que había tenido éxito, pero al llegar a casa, el horror me golpeó con una fuerza indescriptible. Mi esposa yacía en el suelo, su cuerpo sin vida y marcado con símbolos demoníacos. Mis hijos estaban en sus camas, pero sus pequeños rostros mostraban una expresión de terror eterno. El diablo había cobrado su deuda, no con mi alma, sino con la vida de aquellos que amaba. El dolor y la culpa me destrozaron. La riqueza y el poder que tanto había deseado no eran más que una burla cruel. Mi casa, antes un lugar de alegría, se convirtió en una tumba silenciosa. La soledad y el remordimiento me consumieron, y la culpa me empujó hacia la locura. Pasé mis días vagando por los corredores oscuros de mi hogar, o lo que antes era un hogar, escuchando los susurros de los muertos y viendo sombras que no existían. Mis noches estaban plagadas de pesadillas en las que el diablo se burlaba de mí, mostrándome una y otra vez los rostros aterrorizados de mi esposa y mis hijos en el momento de su muerte. Finalmente, no pude soportarlo más. Mi mente se quebró y con ella
mi voluntad de vivir. Sabía que el diablo vendría por mí, pero no tenía más fuerzas para luchar. Una noche, en un acto desesperado, me arrojé desde la ventana de mi torre, buscando el alivio en la muerte que no había encontrado en la vida. Pero aquella caída no acabó con mi vida. Ahora me encuentro postrado en una silla de ruedas. Apenas puedo mover mis brazos y ni siquiera puedo levantarme a valerme por mí mismo. Me siento profundamente arrepentido, no solo de haber hecho un pacto con el diablo, sino de querer burlar a su majestad. Silas Alding era un hombre común, conocido por su apática existencia y su aversión al trabajo duro. Vivía en una choza deteriorada al borde del pueblo. Subsistía de la caridad y de trabajos ocasionales que apenas le permitían sobrevivir. Era un hombre delgado, de cabello desordenado y rostro pálido, alguien fácilmente olvidable en la multitud. Sin embargo, todo cambió una noche de invierno. Silas desapareció por unos días y cuando regresó, parecía un hombre transformado. Llevaba ropas finas, joyas de oro y lo más inquietante, una bolsa repleta de monedas doradas. Su choza se convirtió rápidamente en una mansión y su vida se llenó de lujos y opulencia. La transformación fue tan abrupta que inevitablemente surgieron rumores. Al principio, la gente especulaba sobre un tesoro oculto que Silas había encontrado. Otros decían que había estado metido con la mafia. Pero pronto las historias tomaron un giro más oscuro. Algunos decían haberlo visto en el cementerio en la noche de su desaparición, realizando rituales extraños y hablando en lenguas desconocidas. Otros afirmaban haberle escuchado susurros demoníacos y visto sombras que no podían pertenecer a él mismo. La verdad salió a la luz cuando el anciano párroco, el padre Bernard, confrontó a Silas. Aterrorizado y temblando, Bernard nos contó lo que había descubierto. Silas había realizado un macabro pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riquezas y poder. Este pacto fue sellado con un ritual de sangre, descrito con detalles escalofriantes por el propio párroco. Silas había sacrificado un animal negro y con su sangre había dibujado un pentagrama en el suelo del cementerio, invocando a una entidad oscura que aceptó su oferta. Los cambios en Silas no solo fueron materiales. Con los años, su apariencia comenzó a deteriorarse de manera espantosa. Su piel, antes pálida pero saludable, se volvió grisácea y estaba cubierta de llagas purulentas. Su cabello se convirtió en mechones quebradizos y descolorados, y sus ojos, una vez normales, ahora brillaban con un resplandor enfermizo y demoníaco. Su risa, antes alegre por su buena fortuna, se transformó en una carcajada maniática y aterradora. Su comportamiento también cambió drásticamente. Se volvió arrogante y despectivo. Trataba a los demás con una crueldad insensata y parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Su riqueza le permitió comprar influencia y manipular a quienes antes le despreciaban, pero su poder solo alimentaba su locura. Cada día se hundía más en su propia corrupción y depravación. Una noche de tormenta, el pueblo se estremeció con un grito horrible proveniente de la mansión de Silas. Todos los pueblerinos corrieron hacia la fuente del sonido. Lo que encontraron allí fue una escena de pesadillas. Silas había sido encontrado colgando en un gran salón de su mansión. Su cuerpo se retorcía con una mueca de agonía y terror. El aire estaba pesado con un olor a azufre y sus ojos abiertos y desorbitados parecían seguirnos a donde quisiera que fuéramos. En la pared, escrita con su propia sangre, había una única palabra: condenado. Fue entonces cuando comprendimos el verdadero precio de su pacto. Había obtenido riquezas y el poder que tanto anhelaba, pero a un costo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. El cuerpo de Silas fue enterrado fuera del cementerio, en tierra no sagrada, como una advertencia
aquellos que pudieran sentirse tentados por la avaricia y la desesperación. Su mansión, abandonada y maldita, se desmoronó con el tiempo, pero las historias y los rumores de su pacto con el diablo permanecen, y ya se ha vuelto casi como un ícono en el pueblo. Es una historia que no se olvidará por generaciones. Me llamo Gregorio, pero mis amigos me dicen Gregory. Y ahora, en mi avanzada edad, mi cuerpo no es más que una sombra de lo que solía ser. Pasé la mayor parte de mi vida en la apatía y la pereza, soñando con riquezas y grandezas que nunca logré alcanzar. Siempre quise más. Ansiaba una fortuna que pudiera rivalizar con la de los reyes, pero no estaba dispuesto a trabajar por ello. No, yo buscaba un atajo, una forma rápida de alcanzar el lujo sin esfuerzos. Fue esa ambición la que me llevó a mi condena. Una noche, mientras hurgaba en la biblioteca de mi fallecido bisabuelo, encontré un libro encuadernado con cuero negro, con un extraño símbolo grabado en la tapa. El título estaba escrito en latín: Ritus sanguinis et pactum aeternum. Al abrirlo, un aire frío y maloliente pareció emanar de sus páginas amarillentas. Era un grimorio, un manual de rituales oscuros y pactos con entidades infernales. Mis ojos se iluminaron al leer sobre la promesa de riquezas infinitas a cambio de un simple pacto con el diablo. Mi avaricia nubló mi juicio y decidí realizar el ritual. Era medianoche cuando me dirigí al sótano de mi antigua casa, un lugar húmedo y oscuro, perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Preparé un círculo de invocación utilizando una tiza roja, siguiendo meticulosamente las instrucciones del grimorio. Coloqué velas negras en cada punto cardinal y encendí incienso de mirra y azufre. El aire de inmediato se llenó de un olor fétido y pesado. En el centro del círculo dibujé el símbolo del pacto, una estrella de 5 puntas rodeada por serpientes entrelazadas. En una mesa cercana tenía un cuchillo ceremonial de plata y un cáliz de obsidiana. El grimorio indicaba que debía ofrecer una ofrenda de sangre para sellar el trato. Temblando, corté la palma de mi mano con el cuchillo, dejando que mi sangre gotease en el cáliz. El dolor era agudo, pero la promesa de riquezas me impulsaba a continuar. Con la sangre recogida, comencé a recitar las palabras del conjuro en una lengua antigua y gutural. La habitación pareció oscurecerse aún más, y una presencia helada llenó el aire. Entonces, una figura apareció en el centro del círculo, alta, envuelta con una capa negra, y su rostro oculto por una capucha profunda. ¿Quién osa llamarme? Su voz resonó como un trueno, profunda y resonante. Soy Gregorio, y deseo riquezas infinitas, respondí, con mi voz temblorosa pero decidida. La figura rió, un sonido que parecía provenir de las profundidades del infierno mismo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Sí, contesté sin pensarlo 2 veces. La figura extendió una mano huesuda y entregó un pergamino antiguo y una pluma empapada con tinta negra. Firma aquí, ordenó. Sin dudar, firmé el pergamino con mi nombre. La figura lo tomó y en un destello de luz roja desapareció. Al instante sentí un cambio. Las paredes del sótano comenzaron a brillar, transformándose en oro puro. Cofres llenos de joyas y monedas de oro aparecieron a mi alrededor. La fortuna que siempre había deseado era ahora mía. Riendo como un loco, subí del sótano y me embriagué con mi nueva riqueza. Los días siguientes fueron de opulencia y exceso. Compré tierras y casas. Disfruté de todos los placeres imaginables. Pero pronto empecé a notar algo extraño. Cada vez que disfrutaba de mis riquezas, sentía una extraña punzada en mi pecho, un dolor que se intensificaba cada vez más. Una noche, mientras dormía en mi cama adornada con sábanas de seda, me desperté de repente. La figura encapuchada estaba de pie al pie de mi cama.
su rostro aún oculto entre las sombras. «Ha llegado el momento de pagar el precio», dijo. «¿Qué precio?», grité, y el miedo se apoderó de mí al instante. «Tu alma», respondió. En un instante sentí como si mi pecho estuviera siendo desgarrado. Caí al suelo, retorciéndome de dolor mientras la figura me observaba impasible. Mi cuerpo comenzó a descomponerse. La piel se caía en pedazos, revelando carne podrida y huesos expuestos. El dolor era insoportable, pero lo peor estaba por venir. Mi alma fue arrancada de mi cuerpo. Una sensación de vacío y oscuridad absoluta me envolvió. Fui arrastrado al abismo, a un lugar de tormento eterno. Mi riqueza, mi opulencia, todo lo que había deseado, no era más que un espejismo. Ahora estoy condenado a vagar en el infierno. Mi alma siendo atormentada, encadenada por la eternidad. Las riquezas que tanto ansiaba fueron mi perdición, y el pacto que hice, mi sentencia. A aquellos que escuchen mi historia les imploro, no cedan a la tentación del diablo, porque el precio que exige es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.